Con respecto a la incorporación, digamos, de nuevas prácticas, sobre todo en la enseñanza, pensando en educación no presencial, por denominarla de esta manera, nosotros habitualmente la llamamos educación a distancia. En la Universidad Nacional de La Plata hay todo un trabajo realizado desde hace tiempo. Si bien educación a distancia se hizo desde la época de los 80, diría, en lo que es la Universidad Nacional de La Plata, se formaliza ese proceso en el 2004, creando la dirección y dándole como un empuje mayor. ¿Por qué se crea o aparece esta necesidad? Bueno, porque el contexto lo fue llevando y porque en particular había algunas demandas y algunas inquietudes de distintas unidades académicas que lo necesitaban. Ese proceso todavía sigue, es largo, es complejo. No hemos, de entrada, cuando uno empieza estos proyectos, uno aspira a que estas prácticas empiecen a ser más permeables y trabajen los docentes, se vayan como incorporando. En principio hubo bastantes resistencias a lo desconocido por un lado, al miedo, esto pasa siempre, de que los docentes nos dicen, de hecho justo nos pasó ayer en un taller que desarrollamos, de cómo garantizamos que el alumno está aprendiendo cuando tenemos una modalidad a distancia. Ese miedo es uno de los primeros que aparece y bueno, y ahí uno tendría como un montón de cosas para decir al respecto, como por ejemplo es también cómo garantizamos que el alumno aprende en el presencial, es decir, yo hablándole al alumno supongo que el alumno está aprendiendo y esto en realidad no es tan así. De hecho, cuando uno toma después una evaluación da cuenta que por ahí no ocurre ese proceso y en la distancia pasa exactamente lo mismo. Probablemente lo que sí cambia son las formas de poder pensar cómo es ese proceso de evaluación o cómo es ese proceso de aprendizaje que desarrolla el alumno y cómo uno garantiza esas instancias. Bueno, la primera preocupación o resistencia fue esta. La segunda que se plantea y que también ha sido como un obstáculo es la acreditación final de ese conocimiento, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo yo acredito que la persona que está rindiendo, por decirlo de alguna manera, es quien dice ser? Bueno, ahí también tenemos un montón de mecanismos y de cosas para llevar adelante. Acá lo que ocurre es que en general, y se piensa que el proceso de evaluación es el momento de que le califico con la nota. Y esto en educación a distancia empieza como a desdibujarse, es decir, yo para poder conocer al alumno tengo que conocerlo a lo largo de todo su recorrido, tengo que seguir el proceso necesariamente para conocerlo, para saber quién es, descubro cómo escribe, yo puedo darme cuenta, por ejemplo, cuando me responde algo, si eso no es la persona, es decir, me pasa habitualmente en mi práctica diaria. Entonces, todo este mecanismo lleva a una conjunción de ese proceso que termina conformándose en una nota. Que esa nota final por ahí requiera de una determinada habilidad, de una determinado cara a cara. Uno puede incorporar la idea de, bueno, que venga presencialmente y defienda un trabajo. Podría hacerlo tranquilamente por video, es decir, podría ser una videoconferencia sincrónica. Podría estar acreditando la identidad, si ese es el problema de la persona, en un centro de apoyo o en otra universidad. Digo, formas de resolverlo hay muchísimas. Lo que pasa es que, insisto, pasa un poco como comentaba anteriormente, no forma parte de la práctica habitual y esto es lo que hay que trabajar. A pesar de esto, surgieron muchísimos proyectos, fueron surgiendo muchos proyectos en la Universidad de La Plata. Hay proyectos referidos a relaciones con otras universidades, con otras instituciones, redes de universidades. Por ejemplo, desde el 2007 está AULA, que es la Asociación de Universidades Latinoamericanas. Esto generó la red Kabila, que es un campus virtual latinoamericano. Ahí está la posibilidad de ofrecer y ofertar cursos totalmente a distancia, sin encuentros presenciales, en diferentes universidades latinoamericanas. Esto fortaleció el trabajo y el estar en contacto con otras universidades de otros países muestra cómo son las problemáticas, que en partes se parecen y en partes no, y cómo van resolviendo diferentes instancias y inconvenientes que van surgiendo en la modalidad.
A veces uno piensa decir, bueno, está todo resuelto, después cuando uno empieza a abordar con mayor profundidad el tema, se da cuenta de que sigue habiendo obstáculos y esto, llevado al plano internacional, produce una sinergia para poder abordar el tema. Más al impacto, digamos, local, la Universidad Nacional de La Plata trabajó propuestas positivamente, digamos, en los ingresos, en los preingresos, cursos de posgrado a distancia, materias de grado que se dan en modalidad a distancia en determinadas situaciones, como pueden ser recursadas de materia o materias optativas. Esto se ha vuelto mucho más común en el último tiempo. Y desde hace ya 2 años venimos con la presentación de carreras totalmente a distancia. Algunas tenemos aprobadas, ya tenemos 3, y hay otras 14 que están en proceso de acreditación, que esto va a producir un fuerte impacto en lo que es la modalidad, en principio, del posgrado, ¿sí? Los posgrados nuestros también tienen una historia de haber sido altamente presenciales, y en un trabajo conjunto con la Prosecretaría de Posgrado y, bueno, la Secretaría Académica y Presidencia, se logró hacer un programa que fomente la creación de posgrados. Después obviamente, este programa duró 2 años. Ahora, yo lo llamo como por efecto contagio, se han producido un montón de presentaciones nuevas al ver que, bueno, obviamente esto funciona, ¿sí? Hay otros proyectos, por ejemplo, un proyecto con Ecuador, que esto es a corte cerrada, que es muy interesante. Está funcionando desde hace 1 año, vamos por el 2.º año. Ese proyecto lo lleva adelante la Facultad de Humanidades y estamos brindando 3 carreras totalmente a distancia para 700 estudiantes que están totalmente desde Ecuador. Bueno, esto también es un desafío, digamos. La facultad se animó a hacerlo, confió en nosotros, confió en sus docentes, lo estamos llevando adelante y, bueno, y a medida que vamos avanzando, se van entusiasmando, y de hecho este año es la propuesta presentar estas 3 mismas carreras para acreditación acá y que realmente formen parte de la oferta académica de la Universidad Nacional de La Plata. Con lo cual tenemos un balance entre obstáculos y resistencias que siguen existiendo y entre avances en concreciones de carreras. El objetivo o lo que tenemos por delante es poder avanzar en el grado. En el grado también ha surgido una demanda. Hay problemáticas muy puntuales, en este momento tienen que ver muchas con lo económico, tienen que ver con las distancias geográficas y tienen que ver con la terminalidad de las carreras, ¿sí? Digamos, en esos 3 puntos empezaron a surgir propuestas de, bueno, qué sé yo, puedo citar casos de carreras que los alumnos consiguen rápidamente trabajo, empleo, 3.er año están trabajando, y esto dificulta el tránsito hasta el 4.º y 5.º año. Bueno, en ese punto estamos trabajando propuestas para poder favorecer, y las propuestas son estrategias a distancia. Entonces ahí tenemos un pool de cosas que va ayudando en la concreción de la modalidad.